Gabriel González Villamonte, estamos nuevamente aquí en el Hospital El Cruce. Nuevamente hay un conflicto que sigue siendo el mismo de antes, aunque los puntos se habían aclarado y bastante. Entonces quiero saber cuál es tu opinión y cuál es el futuro. Bueno, buen día a todos. Sí, me parece que el conflicto en este momento es un poco diferente y lo que me parece que hay que ser muy responsable, como lo charlamos la otra vez, es en qué mensaje uno da. Si el conflicto o el resultado de la asamblea es un reclamo salarial o es un reclamo por el contexto del país, lo entendemos, nos parece que está bien y que eso puede dar origen a reclamos o a visibilizar una situación que está bien hacerlo de una manera pacífica y sin afectar a los pacientes. Con respecto al reclamo presupuestario, nos parece que, sobre todo en vistas a lo que es 2019, es un poco inoportuno. Obviamente el presupuesto está bien que le preocupe a todos los trabajadores del hospital, nos ocupa a nosotros y a las autoridades de ambos ministerios, pero es algo que todavía no está resuelto. Nosotros hicimos una planificación presupuestaria en vistas a 2019 que tiene algunos conceptos y algunos conceptos al momento de elaborarlo. Obviamente se elaboró en un momento que el dólar estaba a otro nivel, la inflación prevista era a otro nivel y todavía no contamos con la aprobación de cuánto o no se nos va a dar. Sí sabemos, lo que nos manifiestan desde las autoridades es que a este hospital les interesa y les importa que siga siendo lo que es. Con lo cual hoy no tenemos una respuesta formal con respecto al presupuesto del año próximo, que esperemos sea el que necesitamos para poder seguir brindando todas las prestaciones de calidad que tenemos. Entonces, en ese sentido, la preocupación presupuestaria en este momento del año todavía es algo que no podemos dar respuesta porque no tenemos una respuesta sobre lo solicitado. Con respecto al aumento salarial, nosotros damos el que nos otorgan nuestros financiadores. A pesar de eso, el hospital ha hecho un gran esfuerzo para poder dar bonos y que las categorías más bajas cobren un poco mejor. Y ahora, bueno, tenemos la noticia de ayer que se está negociando un incremento porcentual un poco mejor, y si eso se aplica a nuestro hospital y nos dan los fondos, obviamente lo vamos a transmitir enseguida. Es decir, nosotros no cerramos paritarias con nuestros trabajadores, manejamos lo mejor posible y de la manera más eficiente un presupuesto que se nos otorga. Entonces, en ese sentido lo hacemos de manera responsable. Con respecto al conflicto interno, me parece que no es lo mismo que el anterior. La mayoría de los jefes del hospital y de los trabajadores del hospital acompañan a la gestión, creo que valoran el esfuerzo que estamos haciendo. No hubo ningún anuncio de recorte, ni de ajuste, ni de que falten insumos, y eso también es importante transmitirle a la comunidad. El hospital está operativo, hacemos prestaciones de alta complejidad, las hacemos con la calidad que pretendemos y que pretendemos estar en un nivel de excelencia como siempre quisimos. Entonces eso, el hospital está operativo y está brindando esas prestaciones. De hecho, cumplimos hace poquito 600 trasplantes, estamos en vías de certificar con ISO, es decir, el hospital está en movimiento y no hay inconvenientes de ese tipo. Estuve hablando con diferentes profesionales del hospital y lo que me decían era algo muy similar a lo que me decís vos, que ellos ven en la dirección actual a un compañero, a alguien que estuvo desde prácticamente que se inició el hospital, que es afín al hospital y que se preocupa por cada persona del hospital. Eso es lo que me transmitían. Entonces, escuchar por el otro lado que se quiere hacer y que tienen todo el derecho de hacerlo, una nueva manifestación, era algo que no me cerraba. Y me había quedado una frase que vos me dijiste en la entrevista anterior. Es momento para seguir abrazando el hospital, pero abrazarlo trabajando. Sí, bueno, me alegra que piensen eso de esta gestión o de mí. Igual yo no pretendo personalizarlo. De la misma manera que el reclamo no lo veo contra mí. Sí soy muy insistente en los mensajes que se dan. Una cosa es que la población del hospital esté preocupada porque el hospital siga siendo un hospital de primer nivel, un hospital muy bien posicionado a nivel nacional e internacional, y ese mensaje está bien, digamos, que la gente esté convencida de eso y que defienda el hospital para que siga siendo lo que es. Ahora, un mensaje muy distinto es decir que el hospital dejó de ser lo que era.
Y en eso, ahí sí es donde no me gusta, porque salir a decir que el hospital está desabastecido o que no se dan prácticas de alta complejidad, lleva incertidumbre y malestar en los pacientes. Y lo otro es que cualquier medida que decidan tomar no debe afectar a los usuarios del hospital. Hay pacientes aquí que esperan turnos, estudios, cirugías durante mucho tiempo. Entonces, que cualquiera sea la manifestación impacte en el usuario, en el paciente, porque el usuario puede ser otro hospital de la red que está esperando derivar un paciente, un estudio o lo que fuera, ahí es donde tratamos y estamos trabajando, y de hecho lo que nos ha llegado de muchos trabajadores del hospital y de muchos jefes es que no quieren perjudicar al usuario. Entonces, cualquier tipo de manifestación la vamos a respetar, sobre todo si es resultado de una asamblea, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para que los pacientes no tengamos que suspenderle turnos ni estudios y se puedan atender con normalidad. Lo que pasa es que el paciente ya viene con una carga emocional y el familiar del paciente con una carga emocional que es muy difícil, es muy pesada, y cuando te empezás a encontrar con este tipo de comunicados que se van a dar simplemente las prestaciones básicas y qué sé yo, la angustia supera. Sí, es lógico, pero por eso insisto en la responsabilidad de quienes hacen esos comunicados. Está bien, nosotros desde donde estamos y la mayoría de las personas que el día de mañana está planificada una retención de actividades y tratar de no brindar estudios o asistencia, sobre todo de lo programado. Nosotros estamos tratando de que eso se pueda dar. Todavía no se han cancelado agendas, no se han bajado turnos. Si hay algún caso puntual de algún profesional que no quiera atender, bueno, se va a ver la manera de reprogramarlo lo máximo posible. Hay que tener en cuenta que esa decisión por ahí lleva que un paciente está esperando hace mucho tiempo eso y tenemos que ver en qué sobreturno, de qué manera lo acomodamos. Y además que reacomodar toda una agenda. Para mañana habíamos calculado, hay alrededor de 800 prestaciones y pacientes que tendríamos que reacomodar. Es también una sobrecarga inmensa de trabajo para gestión de pacientes. Y hay un montón de administrativos que también quizás quieran hablar o opinar sobre la situación, que se van a ver sobrecargados. Entonces, la idea es tratar de modificar lo menos posible eso. Obviamente, quien quiera expresarse, quien quiera movilizarse, está en todo su derecho y está bien, pero sin que eso afecte a la atención de los pacientes, ni hablarla de los pacientes internados, obviamente, ¿no? Que me parece que cualquier profesional de la salud, el primer deber que tiene es el de cuidado, el de hacerlo de manera adecuada. Entonces, cualquier manifestación, si hubiera recorte de actividades internas o asambleas internas, no puede exponer a un riesgo al paciente internado. Entonces, en eso sí es donde pedimos que nos acompañen con responsabilidad. ¿Vos estuviste, o la dirección del hospital en sí estuvo reunida con los profesionales y dieron palabra de que van a cumplir? Sí, yo no, obviamente en las asambleas no participo, pero sí tuvimos ayer una reunión con todos los jefes del hospital. La gran mayoría está comprometido en que los servicios puedan brindar la asistencia con normalidad y todos en general comparten esta idea de el cuidado en el mensaje. Primero que dentro de la comunidad del hospital me parece que, a diferencia de lo que ha ocurrido previamente, el clima cambió claramente y queremos que no haya hostilidad entre los propios trabajadores, entre nosotros. Nos parece que en la medida que todos querramos lo mejor para el hospital y que todos nos respetemos en las diferencias y no haya ni agresiones ni hostilidad, vamos a estar bien. La mayoría de los profesionales quieren que el paciente esté resguardado. Entonces en eso coincidimos la mayoría. Ojalá se pueda garantizar ese cuidado, no quizás con total normalidad, pero lo más parecido a un día habitual. Recuerdo también que en la primera entrevista que te hice me decías, un solo trabajador que no esté conforme, a mí me preocupa, el 15% no nos cierra a nadie, pero es lo que tenemos. Entonces, es poner el hombro y apostar a futuro y apostar a trabajar todos juntos. Sí, es así, digamos también el concepto de que nosotros no ponemos el número y también tenemos una responsabilidad muy grande de que llevar el hospital con todo lo que incluye a buen puerto. Eso incluye a los pacientes, a los insumos, a todos los trabajadores. Ojalá podamos movernos de ese 15% y tengamos los fondos para hacerlo y si hoy en día con las noticias de ayer eso se mueve, vamos a hablar con las autoridades para ver si es factible que nosotros lo hagamos. A pesar de eso también dimos bonos a los trabajadores del hospital, entendemos que eso no conforme o que cada vez quieran estar mejor y ese reclamo es genuino y lo respetamos.
Con respecto a los trabajadores, sí, tratamos de escuchar a todos, pero también, digo, así como respetamos el resultado de una asamblea, también hay que entender que en esa votación de las medidas que se adoptaron fue una votación muy pareja, con lo cual hay un porcentaje muy grande de la población del hospital que no está de acuerdo con esas medidas. Si bien perdieron en la votación y una asamblea se respeta por los votos, es un porcentaje también bastante amplio y muchos no pudieron estar todo el tiempo que duró la asamblea para votar. Entonces, sí, nos llegaron distintos comentarios después de la asamblea, ayer tuvimos una reunión con todos los jefes y bueno, en general estamos todos bastante convencidos que el paciente no puede perjudicarse. Bueno, Gaby, la consigna es no físicamente, pero sí desde el corazón y desde el trabajo y desde el compromiso, seguir abrazando al hospital y seguir cuidando al hospital. Y en eso vos, como todos los profesionales, todos tienen la misma meta, que es cuidar al paciente y cuidar lo que tenemos. Sí, sí, creo que en eso no puede haber nadie que no esté encolumnado en eso. Mismo los que reclaman también, digo, nadie no se preocupa por el hospital, simplemente me parece que al momento de tomar acciones uno debe ser muy responsable y sobre todo con los mensajes, porque a uno le hacen daño algunas cosas que escuchan o ven cuando simplemente se dicen cosas que no ocurren. Entonces, llevar tranquilidad por un lado, si en algún momento hay alguna dificultad presupuestaria, la vamos a comunicar, pero digo, en este momento no la tenemos. Todavía para hablar del presupuesto 2019 es un poco inoportuno porque no está ni siquiera votado a nivel nacional, con lo cual podemos especular con algunas cosas, pero la verdad que hoy no podemos hablar de eso. Y sí tratamos nosotros que todos estén bien. A veces no se puede, a veces no se logra, a veces no es suficiente, pero bueno, insisto en el tema de la responsabilidad en los mensajes y en cómo se comunican las cosas, porque generar incertidumbre o más ruido que no ayuda al hospital, y eso es importante. El Hospital El Cruce hoy en día es una marca, es una señal, es un signo, y todos los que estuvieron por acá o los que están por acá saben que es un hospital que se destaca por muchas cosas. Una de las principales cosas por la cual se destaca es por el recurso humano. Entonces, el recurso humano hay que respetarlo, lo tenemos que respetar entre nosotros, tenemos que trabajar en conjunto, no tener hostilidades y respetar al paciente y al usuario, que siempre en las encuestas de calidad nos da muy bien y los pacientes se van muy conformes de la atención que tienen. Me parece que si uno plantea que en una medida de fuerza se afecte la atención a los pacientes, denosta lo que nos caracteriza. Entonces eso hay que cuidarlo mucho. Y a las pruebas me remito porque recuerdo que en el conflicto anterior teníamos en vilo a la gente de AMI y se comprometieron con que AMI siguiera y AMI siguió. Entonces eso es lo que marca la tendencia. Sí, sí, bueno, tratamos de mejorar siempre, como les digo, los trasplantes siguieron, la cirugía de alta complejidad siguieron, estamos incluso en proceso y ojalá logremos certificar normas ISO de acá a fin de año, se ampliaron procesos para poder certificarlo, estamos por habilitar el segundo angiógrafo, entonces hay cosas que han sucedido y que estamos mejorando en un contexto que es difícil y eso no lo negamos, pero digo, el hospital sigue avanzando. Muchísimas gracias. De nada.